Hola a todos y todas, bienvenidos a la siguiente movida. Soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy hoy aquí con Héctor Riveros, analista y columnista. Hola Héctor, ¿cómo vas? Bien, bien, aquí ya esperando que se acabe finalmente el gobierno de Petro, Bueno, estamos a que, nada, que nos dicen que se a acaba la días. horrible noche y en fin, había toda una historia, pero bueno, La patria miseria y nos volvemos la patria milagro, sí, o sí, sea, todos los problemas van a quedar superados ya, rápidamente. o sea, este es el último programa que grabamos siendo Petro presidente. El siguiente ya será Abelardo, porque el Sí. siguiente 7 de agosto, el próximo viernes es 7 de agosto, entonces grabamos el 7 de agosto. Eh, ¿Hacemos transmisión en vivo otra bueno, vez puede ser. o? Sí, pero sí creo que nos toca después del discurso de posesión de Abelardo, así sea en vivo o no, pero Claro. el tema va a ser ya el gobierno Claro, posesionándose. de pronto podemos hacerlo Entonces, en vivo para analizar el discurso. claro, y todo lo que pase ese día, y en fin. Entonces, este es el último episodio de la siguiente movida, siendo Petro presidente. ¿Y crees que Y o eso sea, nos toca. lo vas a extrañar, Héctor, o no lo vas a extrañar? Pues, no sé, en principio voy a descansar porque la verdad, digamos, para los que nos dedicamos a estos temas de análisis, de información, de cosas de esas, Petro realmente no deja descansar. Es un poco agotador. Todo el tiempo está produciendo cosas, la produce a unas horas inusitadas, en unos horarios completamente locos, y además siempre genera pues unas grandes polémicas y a uno le toca tomar unas posturas, algunas de las cuales después se arrepiente porque es como que francamente él además después dice una cosa y después hace otra. Entonces, no, no, digamos, yo voy a descansar, sí, confieso. Ahora, no sé si Abelardo deje de descansar, tampoco estoy seguro. Yo creo que en eso van a ser bastante iguales, ¿no? Como entender la comunicación como herramienta de gobierno. Me parece que Abelardo es muy parecido en eso, Sí, entonces seguramente. Y creo que en eso no vas a descansar mucho, Héctor. sí, no, y lo van a seguir haciendo de manera frenética y radical y tal. Pero sí, por ahora, digamos, a la pregunta si extrañaré a Petro, no, yo creo que durante unos meses voy a descansar. Puede ser que después. Ahora, igual no nos va a dejar descansar porque como analizamos la semana pasada, pues Así es. Petro decidió no Basta. jubilarse, no irse con sus nietos, no dedicarse a escribir un libro, Pero tiene sino novia, seguir ¿no? en la política. Pero tiene no, es él que está enamorado y en fin, debía dedicarse a eso. No, parece que Por lo menos unos meses. pues puede hacer ambas cosas a Pero la es vez, que supongo. lo digo de verdad, es que yo me siento agotado. Digamos, 4 años de cubrir Petro, de seguirlo, es un ejercicio fuerte. Bueno, pues arrancamos una nueva etapa, Héctor, pero antes de arrancar esa etapa, hagámosle el balance a Petro. Sí. Él lo hizo en su Eso discurso se del llama el 20 de rito de Paco julio. en psicología. Hay que cerrar Hay la que etapa. cerrar la etapa, entonces que esto sea nuestro cierre. Eh, él hizo su propio cierre. El día de la instalación del Congreso, echó un discurso, como suelen ser esos discursos muy autobombo, con muchos elogios, y él escogió, no se centró en el tema de tierras, no se centró en el tema de energías renovables, se centró en el cambio de modelo económico y eso cómo le ayudó a la gente a salir de la pobreza y a vivir mejor. Fue interesante porque fue un cambio también como de metodología, se echaba unos discursos a veces desilvanados y tal. Aquí trató de seguir bien las diapositivas que tenía y dedicarse a las cifras. Además, muchas veces digo, es que voy a dar Claro, cifras y a claro. dedicarme a las cifras. Y a Y un poquito insultar al que le había hecho el PowerPoint, ¿no? bueno, Como, sí, es pero, que no me tienen esta cifra, yo decía, sí, ese pobre que le hizo el PowerPoint hasta las 3 de la mañana debe estar que se pero muere. además la cosa no le funcionaba así bien y tal. Pero digamos, fue interesante porque me parece que lo que dejó por la pregunta fue, bueno, finalmente Petro, ¿qué fue lo que dejó? Y me parece que ponía como una pregunta por detrás que era para que cada cual diga, bueno, entre hace 4 años y hoy, ¿qué me cambió? Claro, ¿Qué está me la gente cambió? mejor, ¿Qué sí. me cambió para bien? ¿Qué me cambió para mal? O si estoy igual. Que yo me anticipo a contestar, yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos lo que sintió con el paso de Petro es que el gobierno incide menos de lo que
creemos en la vida propia y me parece que se subrayó esa cosa tan colombiana que es mala, de que mi bienestar y el de mi familia dependen solo de mi esfuerzo, no de la cooperación, no de la actividad pública, no del gobierno, sino de mi esfuerzo. Entonces, eso nos vuelve más egoístas, me parece, como sociedad. Héctor, me parece curioso que digas eso porque una de las cosas que a mí me llamó la atención de su rendición, digamos, de informe final, es que a diferencia de otros presidentes que en su último discurso hacen el balance de, bueno, construimos tantos kilómetros de vías, arreglamos 4 aeropuertos, o sea, que hablan mucho sobre los bienes públicos que dejan, Petro se concentró sobre todo en lo que tenía que ver con pobreza a partir de transferencias de efectivo, ¿no? Que nosotros lo hemos dicho Mm. muchas veces. Él en Bogotá, pues su gran éxito fue que la gente terminó con más plata en el bolsillo y cuando él hace su balance, todo su balance es, hay gente más pobre que terminó mejor que antes porque tiene más transferencias en su bolsillo. Claro. O sea, él no habló de un solo bien público, si se quiere, y eso me pareció que era como un rasgo muy interesante de su balance. Sí, no había caído en cuenta, pero tienes toda la razón. Nosotros habíamos dicho que pues él en esos temas de esas políticas de infraestructura y tal prácticamente las despreciaba y que él se dedicaba, digamos, a eso de la transferencia y de lo que él llama la política social, diferenciándola del cemento y esa cosa. Y efectivamente él se dedicó a mostrar cómo la gente, según él, estaba un poco mejor. Y bueno, además comenzó, hizo mucho énfasis e incluso alcanzó, me parece, en algún momento a decir, bueno, con esto ya casi, ya puedo terminar, que yo me ilusioné porque estaba comenzando, llevaba 10 minutos y dijo, bueno, ya 2 horas con después. esto puedo terminar, que era, hay menos pobres hoy en Colombia que hace 4 años. Y para él eso justifica todo lo demás. Ahí habrá que ver la discusión de si efectivamente las cuentas están bien hechas o mal hechas y en caso de que estén bien hechas, qué tanto son las políticas públicas promovidas por Petro las que sacaron a la gente de la pobreza y además qué tan sostenible es esa situación. Entonces te propongo que vayamos viendo fragmentos del discurso, José, que además también es el último día de 2 horas, José, ¿no? el último día de José como gran practicante en la silla vacía. Ah, sí, termina el mismo día que Petro. Termina el mismo día que Pedro, increíblemente. La estadística de pobreza monetaria es de 25%. Es decir, bajamos 11, 12 puntos en 4 años la pobreza monetaria en Colombia. Y eso significa aproximadamente 4,5 millones de personas. Entonces, él dice, esto es la disminución más grande de la historia. Nosotros en la silla que tenemos nuestro detector de mentiras, Sí, nos de la silla dedicamos señor. a tratar de analizar ese dato, a ver si era verdad o no. Y nuestra conclusión, Héctor, es que es cierto, la pobreza sí cayó al 28%. Es cierto que la extrema cayó al 9,6% durante el gobierno de Petro. em, es más debatible que sea que esto sea atribuible solo a sus políticas, porque la disminución de la pobreza pues tiene causas que, ¿no? que de decisiones que se toman varios años antes. Em, Él lo atribuye en su discurso al salario mínimo. Los economistas dicen eso no se puede atribuir todavía al salario mínimo porque eso solo se puede saber hasta el 2027 si eso tuvo un impacto en la pobreza o no, porque depende de la inflación. Eh, Sí, sí, bueno, digamos, a ver, en varias cosas. Bueno, primero, hay como dos grandes categorías de pobreza, que son esa que llaman la multidimensional, que como su nombre lo indica, depende de muchos factores y sobre todo depende de acceso a servicios públicos Sí. básicos. Y ahí las políticas del gobierno inciden menos que en otros asuntos. ¿Por qué? Porque muchos de esos dependen también de gestión de gobiernos locales, de los alcaldes, que es, por ejemplo, acueducto y alcantarillado, pues en algunos casos depende
de alcaldes, sino de políticas nacionales, y de eso, pues, de cómo esté eso, pues se puede saber si más gente salió o no de la pobreza multidimensional, que es una categoría, entiendo, poco colombiana, llamémosla así, Ujú. porque en Colombia la otra categoría, la de pobreza monetaria, los economistas más tradicionales, digamos, terminaron diciendo, bueno, no se trata de que la gente tenga tanta plata en el bolsillo como que pueda acceder a salud, a educación, a agua potable, etcétera. Y en Colombia, dicen ellos, pues la gente efectivamente cada vez ha podido acceder más a esos servicios, entre otras cosas por las políticas, en algunos casos las neoliberales, digamos, que llama Petro. La gente pues efectivamente ahí ha podido acceder a servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, claramente a gas, a agua potable, a energía, en fin. Entonces se inventaron esa otra categoría para medir eso, que es muy bueno. Eh, y la otra sí es la monetaria, que es cuánta gente, cuánta plata tiene la gente en el bolsillo. Ujú. Y claro, uno diría, pues si suben el salario mínimo en la forma como lo subió Petro, pues efectivamente tuvo que haber. Yo sí creo que hay algunas cosas que incidieron, además que fueron pensadas específicamente para eso. Por ejemplo, para producir ese resultado. Como la de renta ciudadana, Claro, y lo de los viejos estos, digamos, los los subsidios subsidios a a los los viejos, ancianos, los subsidios a los viejos que pasaron de 80.000 pesos a 230.000 o incluso 280.000. a 300 o a casi 300.000. Y eso se pensó para eso. Incluso hay menos viejos que reciben hoy subsidio, pero todos los que lo reciben saltan, digamos, salen de la pobreza extrema. Porque eso está pensado, que me parece que ese, no sé si en el detector se consideró esa variable digamos, ahí me falta información, pero lo digo porque es un dato importante. Ese cálculo suele hacerse en dólares, porque el estándar de pobreza monetaria extrema está dado por el que se gana $2 diarios o algo Sí. así. Entonces, claro, la revaluación del peso también puede haber ayudado. Hay gente que ha salido de la pobreza Claro. monetaria porque al cambiar por dólares necesita tener 6.000 y hace 4 años necesitaba tener casi 10.000. Claro. Entonces ahí puede haber habido ahí puede haber una cosa que no sé si funcione Eso no lo a mencionamos, favor del pero el gobierno. hecho, más allá de esos matices, yo creo que es este gráfico donde muestra que el gobierno Petro sí tiene la mayor variación registrada de la pobreza monetaria Y, durante este y- siglo. Y creo que eso sí es y yo más prefiero, allá de que haya otros factores, pues el claro, dato está ahí. cualquier explicación Exacto. que se dé, Sí, ese es un logro, eso que sí, es sí. inevitable y que Petro lo va a poder seguir cobrando políticamente. En fin, hay menos pobres, eso es cierto. Exacto. ¿A qué se Porque debe y qué tan sostenible ya se verá? Pero incluso en el 2012 cambiaron la metodología, entonces no son exactamente comparables, pero nosotros hicimos un cálculo, bueno, nosotros, pues lo hizo el que cubre economía, y pues muestra que realmente sí es la mayor variación de la pobreza en este siglo, y pues ahí se ve un poco la caída de la pobreza y como te digo, monetaria. es que Petro sí, o sea, Petro sí estaba buscando este titular y lo consiguió. Y pues sí, a muchas personas les mejoró ese tema de incrementar el subsidio hasta el valor exacto que efectivamente impactara el indicador, porque antes no lo impactaba. Si daban 80.000, seguía estando en la pobreza extrema. Recibía los 80.000, pero no salía de la categoría. Ahora recibe 280 o 300.000 y sí sale de la categoría. Y eso mismo pasa con algunos otros decisiones, como por ejemplo la de los soldados que también pasaron de recibir un auxilio a recibir un salario Sí, él mínimo. también lo mencionó en el discurso. No tenemos aquí el full, que es muy interesante porque yo también siento que ese es un logro pues muy atribuible a Petro, y es que los soldados regulares y los patrulleros pasaron de ganarse 300.000 pesos mensuales a 1.000.000 de pesos. Obviamente esto ha tenido un A un impacto millón setecientos, porque son a un salarios millón, mínimos. a 1.700.000. Obviamente esto ha tenido un impacto gigantesco en el presupuesto de público de defensa, en perjuicio de otras inversiones en armamento, pero yo creo que Petro sí dijo algo en el discurso que a mí me parece que tiene mucha razón, y es que una política de seguridad sí tiene que comenzar porque la persona que está ahí pues sienta
que puede satisfacer como Claro. necesidades básicas de su familia porque él se puede morir en el servicio, ¿no? Claro, Eso yo sí me creo que esa es una parece decisión que que todo el mundo aplaude y que impacta mucho, además, en un país que tiene una fuerza pública grande, y que eso ha relativamente. permitido, ha facilitado el reclutamiento que También, claro. venía a la baja. Entonces yo creo que ese es un logro grande del presidente y que él lo resaltó. Él también habló, Héctor, de la mortalidad infantil, pero ahí sí hizo como lo que los economistas llaman como cherry picking. Veamos su fragmento. Y este gobierno salvó más de 10.000 bebés de las tasas de mortalidades que nos entregaron en el año 2022. Más de 10.000 bebés que hoy están vivos. Se llama vida y por eso concibo a mi gobierno como un gobierno de la vida. No, pero ahí sí, ese indicador sí es un, pues digamos, como diría el chequeo de la silla, engañoso. Porque primero lo mete como el gran resultado de la salud. Claro, La sí, manera sí, como él del método contesta, preventivo de claro, salud. la manera como él contesta las críticas de, bueno, una cosa, y aquí diríamos, sin duda estaríamos de acuerdo en decir, bueno, uno de los grandes lunares de Petro es la salud. Y él lo contesta diciendo esto que acaba de decir, que su gran indicador es reducir la mortalidad infantil. Eh, Primero comete un error, que es que él dice, es que las tasas, la cifra no está mostrada en tasas, Sí. está en números absolutos. Y claramente el número de nacimientos ha disminuido en un porcentaje considerable, entonces es bastante Claro, probable que, como nacen menos, se mueren menos también. obvio, claro, el porcentaje, digamos, aún si ha disminuido la tasa, que yo no sé si sí o no, porque no sé bien cómo ha sido el porcentaje de disminución de los nacimientos versus el número de niños que mueren al nacer o en los primeros 6 meses. O sea, la eh, tasa por cada 1000 nacimientos pasó de 0,43 en 2022 a 0,21 en 2025. Pero esa caída no es nueva porque venimos en una disminución claro. desde hace décadas de la desnutrición Claro. infantil gracias a que tenemos más acueductos, al mismo sistema de Claro, salud. además a que las mujeres tienen más acceso al sistema de salud Exacto. y no al cuento del sistema de salud preventivo, sino que a una mujer queda embarazada y pues entra a tener pues todo el protocolo de cuidado durante la época de la gestación. Entonces, no, me parece que sí, hay un logro, sin duda, pero creo que atribuirlo a las políticas de Petro todavía Y es muy además, discutible. realmente es que Petro en salud no puede mostrar un logro. No, claro que Porque no. si en algo este gobierno fue un desastre, fue en el tema de salud, el nivel de sufrimiento infligido a muchas personas por no poder tener los medicamentos a tiempo, pues realmente ha sido muy grande. Entonces, como que él haya escogido defender el tema de la salud utilizando exactamente los No, datos, las semanas es que le engañoso. daban, pues sí, Es ese muy uno. engañoso porque, por ejemplo, en salud hay dos temas que son dramáticos. Uno, pues, además de casos particulares, pues, de dramas de niños que se mueren esperando, pues, una droga o un procedimiento médico, pero lo que es dramático también es que todas las dificultades o los déficits en la gestión de salud han terminado en el bolsillo de la gente. Es decir, la gente termina comprando la droga, termina pagándola, termina pagando un médico privado cuando antes lo atendiera un Impresionante. médico por la EPS. El aumento de eso que llaman el gasto de bolsillo en salud ha sido gigantesco durante el gobierno del presidente Petro y ese es uno de los mayores indicadores de quién está proveyendo la salud. Usted mismo se la está proveyendo porque paga y O es, sea, sí, curiosamente hizo toda la reforma por la puerta de atrás para que no fuera un negocio y terminó y es dándole un gran negocio a claro, las. que la gente tiene que pagar, sacar de su bolsillo para ir a comprar la droga o para pagarle a un médico particular. Eso lo primero. Y lo otro sí, yo creo que hay, bueno, hay varios indicadores, tal vez un par más, porque iba a decir solo uno, pero ese tema de las quejas, los reclamos y las tutelas, Así, que es la realmente. expresión del usuario que se siente mal atendido o no atendido por el sistema, pues eso también está totalmente disparado. Las quejas y los reclamos en el sistema de salud son gigantes y el número de tutelas prácticamente se triplicó durante 4 años.
Eso es la muestra de que un sistema está funcionando mal. Y el tercero, pues es el déficit. O sea, la plata que se debía, antes se debía no sé qué número, pero asumamos que eran como 10 o 12 billones de pesos. Hoy se estima que el déficit en el sector de salud es de 50 billones de pesos. Que es Entonces se impresionante. multiplicó prácticamente por 4 en los últimos 4 años. Esos 3 indicadores pues muestran un sistema muy mal gestionado, un sistema quebrado. Él dirá, no, es que ya venía quebrado. Bueno, pero no solo no lo resolvió, sino que aumentó considerablemente esas pérdidas. Entonces yo sí creo que hay O sea, yo me un... acuerdo cuando él lanzó lo de la reforma de la salud, que nosotros dijimos, esto va a ser el tema de las basuras, el Claro. equivalente al tema de las basuras de Y Bogotá. sí, Algo sobre el que, claro, había problemas, pero no eran un problema prioritario para nadie. Él se empecinó contra viento y marea y pues yo creo que eso le sí, salió le salió bastante mal y mal. la forma como él lo justifica pues es bastante engañosa. Héctor, él dice que logró la menor tasa de desempleo del siglo. Y pues la silla chequeó eso y sí logró la menor tasa de desempleo del siglo, no la de mayor ocupación, pero pues ese tema de desempleo yo siento que ahí hay mucho para discutir. Que el desempleo más bajo en el siglo lo produjo el gobierno de Gustavo Petro. Desempleo o desocupación laboral más baja del siglo lo produjo mi gobierno. Ese porcentaje que él disminuyó el desempleo equivale a 2 millones de personas y representa una disminución de casi 500.000 personas frente al primer año completo del gobierno en Sí. 2023. Ahí hay todo un debate, ¿no? Un debate entre economistas. Para decir verdad, hay un debate que es muy malo, pero tengo que mencionarlo, que es el debate sobre la fiabilidad de las cifras. Hay mucha gente que considera que eso no es tan cierto, que hay unas metodologías en el DANE, pero digo, no quisiera ni siquiera mencionarlo porque es que, claro, si no podemos confiar en las cifras, No, pues entonces no podemos hablar, y ¿no? además no podemos Porque no entonces a podemos las que tener le va certeza. mal, si confiamos en las que le Claro, va bien, no, claro. o sea, yo Entonces sí creo que esto nos sí es toca así. confiar, Sí. pero ahí hay una discusión que es necesario mencionar y que yo creería que incluso probablemente el nuevo gobierno, cuando empiece a decir cifras, lo que va a decir es un poco lo que decía Petro de los balances de la nueva EPS, es que están maquillados. Ujú. Vamos a ver, pero yo creo que esa discusión Héctor, va pero ¿qué a fue lo surgir. que hizo Petro para bajar el desempleo? Porque a mí, fuera de aumentar la nómina del Estado, no me queda tan claro cuál fue el sector de la economía que se dinamizó, o sea, ¿de dónde surgió ese empleo Sí. en Colombia? Está claro que del sector público, el sector público creció en forma considerable, digamos, eso también está contabilizado, e incluso, bueno, el reciente informe del DANE sobre el crecimiento de la economía lo dice como por tercera vez consecutiva que el principal factor que incide en el crecimiento, que no fue malo en el último mes, fue como 4% o algo así, es el principal factor es el gasto público. Entonces, pues es gastando el gobierno, que se genera ahí un empleo que siempre termina siendo Y ese es un transitorio. empleo eh, transitorio, es un empleo de calidad, o sea, es un empleo de qué calidad. tan realmente cambio significa Es un esta empleo baja de del calidad, desempleo? pero no creo que sea un empleo estable, porque como está claro, el siguiente gobierno lo que tiene que llegar a decir es, no, a mí sí me toca recortar, porque no tengo cómo mantener Claro. ese tren tan grande. Digamos, porque él es el presidente Petro, mencionó a Keynes en el discurso del Congreso, y pues sí, eso es lo que tradicionalmente se llaman políticas keynesianas, que son como contracíclicas. Si hay un problema en la economía, pues meta plata y que eso pues ayuda. Y efectivamente, pero no es metiendo plata así, gastándosela en gastos improductivos, sino construyendo infraestructura, tal. Ahora, algunas cosas de infraestructura ayudaron, como por ejemplo el metro de Bogotá, ¿no? El metro de Bogotá es una inversión gigantesca y está empleando un montón de gente y eso también ayudó. Y eso pues no solamente no es por Petro, sino a pesar de Petro. Entonces, pues Pero Héctor, si el mayor fuente de crecimiento del empleo en los últimos años ha sido el sector público y estamos enfrentando una crisis fiscal que va a obligar a un recorte fiscal,
lo que vamos a ver en los próximos, no sé, en el próximo año es una caída dramática del empleo? O sea, ¿crees que eso? Sí, seguramente van a deteriorarse esos indicadores por lo que hemos venido hablando. Ahora, aquí hay otros sectores que Petro ha dicho, el sector agropecuario, por ejemplo, él dice que, pues, él no, los indicadores muestran que han crecido y tal. Ahí, insisto, hay algunas dudas, pero ha crecido. Y hay otro que ha sido que realmente ocupa a mucha gente, que es el del entretenimiento, los conciertos, el deporte, bueno, en fin, bueno, los bares, las cantinas, todo esto ha crecido mucho en los últimos tiempos por varias razones. Una, porque aparentemente la gente tiene más plata en el bolsillo, no solamente por el aumento del salario mínimo, hay una cosa que es muy importante, que es la plata que llega del extranjero. La remesa. Las remesas dejan a mucha plata con mucha gente con plata y esa gente va a gastar. Eh, entonces, en ese sector hay un crecimiento. Ese es un empleo que en un alto porcentaje es precario, digamos, porque son jóvenes a los que emplean por 4 días mientras se organiza el concierto y tal, y después pues toca esperar el siguiente concierto a los 15 días. No es que sea un empleo completamente estable y permanente, pero haya habido un crecimiento y otro crecimiento que es el del consumo. En los indicadores económicos muestran que, digamos, la economía durante los 4 años de Petro se sostuvo en el consumo, es decir, en el gasto de la gente, y la gente gastó más porque tenía un poco más de plata en el bolsillo. Yo creo que las remesas son una explicación muy importante. Las remesas prácticamente se doblaron durante el gobierno de Petro. Se doblaron, entre otras cosas, porque salieron centenares de miles de personas durante los 4 años. Un montón de gente se fue a conseguir plata en España, en Estados Unidos, en otras partes, y a mandarla a Colombia. Entonces, todo eso le ayudó. No, no creo que sea una cosa, digamos, no creo que una evaluación económica, yo pues no lo soy, pero no soy un economista, pero no creo que una evaluación económica diga, sí, o sea, copien las políticas económicas de Petro en O sea, otro porque país él dijo para que se generar empleo. merecía un capítulo en la teoría económica internacional. Él cree que se merece un premio Nobel de Economía y a mí me parece que no, que falta. Héctor, antes de que entremos como a discutir esto, si esto realmente fue un cambio, ¿no? Él prometió un gran cambio, si esto realmente logró un gran cambio, pero él también dijo, bueno, yo he tenido el alza histórica del salario mínimo. Como pueden ustedes ver, mi gobierno decidió, decisión mía de mi gobierno, subir sustancialmente el porcentaje de salario mínimo. Y sí, pues Sí, o sea, eso, nosotros tenemos, la decisión del el último detector año. sí muestra que Petro tuvo, descontando inflación, el mayor alza del salario mínimo, aunque no se puede todavía contabilizar el último salario mínimo del 23%, que tanto mejoró la capacidad adquisitiva de la gente, porque la inflación, el dato de la inflación todavía Sí, no está, pero claramente, pues pero siempre va a ser positivo, porque sí, la inflación va en un poquito más del 6%. 6% al terminar el primer semestre. Y bueno, no sé si subirá más, si sube más es una tragedia, pero suponte que llegue al 8%, que es una cifra gigantesca y muy mala para la economía. Pues todavía queda un margen entre el 23 y Claro, el 8 del claro. 15%, que es muy grande, ¿no? Petro sí, eso también puede decirlo. Ahora, claro, vendrá una discusión permanente durante mucho tiempo de si ese efecto positivo termina siendo positivo para el conjunto de la economía o por el contrario negativo. Porque claro, al que recibe el salario mínimo, pues ese está mejor, pero pues hay toda la idea de que hay menos personas que reciben el salario mínimo porque a muchas tuvieron que despedirla porque era insostenible ese Héctor, salario. uno de los impactos que nosotros hemos visto en una historia que hicimos esta semana es el impacto que esto tuvo en la disminución del patrimonio de la nación. Analizamos con cuánta plata llegó Petro, cuando llegó Petro, cuánta plata tenían estos fondos autónomos de la nación, eh, y, y con cuánto lo deja, que es una disminución impresionante
pues, del patrimonio Claro. de la nación. Y una de las razones para eso es el impacto que tuvo el mínimo, porque pues hay una cantidad de empresas del Estado que le pagan el mínimo a la Claro. gente, Y, comenzando por el ejército y las pensiones, y las que las pensiones. subsidia el Esa Estado es en la un, mayor fuente de disminución del claro, que patrimonio de las la nación. subsidia un altísimo porcentaje. Digamos, se estima que hay casi 4 billones de pesos en las pensiones que el Estado tiene que Claro, poner más por cuenta del aumento del salario mínimo. Entonces, para muchas personas, el aumento del salario mínimo tiene un efecto de disminución de empleo, de aumento del déficit claro. fiscal y de aumento de la inflación, que es una pelea que tiene Petro, que dice, no, la inflación no ha Que subido eso sí es un tanto, dato engañoso, porque pero claramente la inflación viene subiendo a raíz del mínimo. estamos a 6,14, que es una inflación que está por encima de casi todas las de Claro. América Latina. Entonces, evidentemente, hay ahí un impacto. Pero en Eh, todo caso, en los 3 millones de personas que ganan el mínimo, pues su mejora en capacidad adquisitiva es impresionante en estos 4 años, ¿no? claro, Hay un claro. periodista de La Eso, Silla, Héctor, 2 segunditos, que él dice: "Mis 5 hermanos ganan todos el mínimo". Eh, y el primo es patrullero, es, soldado regular. Entonces, él dice: "Pues en nuestra familia, claro, es impresionante como la mejora, digamos, no podemos ser más petristas porque es que realmente, claro. el nivel el poder adquisitivo sí mejoró sustancialmente". Claro, porque además no fue solo el 23%, sino que realmente es que casi se duplicó el salario mínimo entre el 22 y el 26. O sea, se recibía más o menos 1 millón de pesos y ahora se reciben más o menos 2 millones. Claro, esto en términos, no descontando la inflación, en fin, pero prácticamente se duplicó la cifra y eso pues la gente sí lo siente. Pero claro, ¿cuánto eso cuesta? ¿Cómo se puede? ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo paga? Pues es una ¿Y cosa qué tan que está en sostenible es discusión. eso? Y qué tanto ahuyenta los call centers que se van a un sitio donde la mano de obra es más Sí, ahora, barata? ahora en el empleo yo creo que sí hay una cifra que es interesante. Yo creo que hay en el empleo, hay unas cosas que hay que mirar, porque a mí me parece que hay un indicador que no entiendo Ay, por qué. te lo Pero averigüé. averiguaste, porque ese indicador a mí me parece que es el más fiable. Yo no entiendo por qué no es prácticamente el único que se utiliza, Pablo me dijo que que es es que era que es complicadísimo el el del sistema contributivo en salud. Cada mes hay un número de personas que van a una parte o desde su computador dicen, yo estoy trabajando, me estoy ganando tanta plata y por lo tanto aporto tanto al sistema de seguridad social. Hay unas personas que lo hacen directamente ellos u otras que sus empresas lo hacen por ellos. Mejor indicador no puede haber, porque es que cada mes llegan un número de personas, que yo creo que es alrededor de 10 millones de personas, que llegan son a una ventanilla, 13 millones. 13 millones, una ventanilla real o virtual que dicen que están trabajando y cuánto están ganando. Y ahí hay incluso un subregistro, porque hay mucha gente que gana más, pero ahí dice que gana el mínimo. Por ejemplo, las personas que manejan un taxi. La persona que maneja un taxi en Bogotá se gana al menos 2 salarios mínimos, digamos. Ese es como su ingreso real. Pero todos cotizan con salario mínimo. Eh, y pues ese dato, eh, por la información que yo tengo y por lo que he podido ver de cifras, ese dato nunca ha bajado el número de personas Sí, que acá contribuyen. subió ligeramente entre abril, que es un mes que no es Navidad o algo así, subió en 200.000 personas entre un abril y el otro Claro, abril, pero pues no se disminuyó, que era lo que pronosticaban muchos claro. expertos Lo económicos. cierto es que bueno, no sé en qué mes vaya la estadística porque no es Mm. tan actualizada, pero debe ir en abril o en mayo. Los 4 primeros o los 5 primeros meses del año, con el impacto del salario mínimo, lo cierto es que el número de cotizantes no disminuyó. Ahora, entiendo que sí cambió en en algo la condición de la persona, o la condición con la que la persona cotiza. Es decir, había un número de personas que eran empleados, dependientes, tal, pagaban su seguridad social, pues la empresa se las pagaba. Eh, entiendo que ese número disminuyó
y aumentó el número de independientes, de lo que llaman cuentapropistas, que es los trabajadores independientes, los del rebusque, o no necesariamente los del rebusque, los que están, por ejemplo, en el comercio, los negocios microempresariales, en fin. Dicen que eso sí cambió, o sea, el conjunto aumentó, pero disminuyó el número de los, llamemos, empleos más estables y aumentó lo del rebusque. Eso también pasó y eso también se puede ver en esa estadística. Y es bastante probable que haya pasado eso porque pues es cierto, o sea, es inevitable, cualquier cosa que se diga, siempre va uno a encontrar el ejemplo del empresario que Claro. tuvo que despedir 50, 70, 80, 3, 5, el edificio que decidió pasar a edificio con entrada Eso sí, electrónica, con muchísimo entrada se ha electrónica, cambiado, en sí. fin, eso es inevitable, Sí. eso no. Pero en el agregado, estos pronósticos de que la subida del salario mínimo iba a ser desastroso para el No empleo, pues fueron por tan ahora no se desastrosos. ven, aunque los expertos nos dicen que toca esperar hasta el 2027, pero yo siento que pues ese impacto de que se iba a quebrar la economía no se vio. Y eso es algo que rescata Petro en su discurso diciendo, es que mi logro es haber cambiado el modelo económico. La teoría económica el paradigma económico, yo lo cambié Sí, y me salió bien. Debo estar en los libros de teoría sí. económica mundial. Él lo dice. Ese lo tenemos ahí, creo. Mi gobierno, yo diría, se escribirá en la historia económica de Colombia, pero también pasará la teoría económica mundial que nos toca escribir. Porque este punto de inflexión hacia el futuro, hasta el día de hoy, lo que muestra es la mayor tasa de ocupación laboral, tanto en número de personas, que es lógico, como en porcentaje, que es la demostración de una buena política económica, que es muy diferente a la que se hacía antes. Y ahí la ruptura de teoría económica que hemos ayudado a producir. Y ahora podríamos hablar más de esto, pero estos son los puntos de partida del nuevo gobierno. Él lo dice, por ejemplo, por el tema de haber pasado, según él, que yo creo que ahí las cifras sí no lo acompañan, digamos, haber pasado de lo que él llama una economía Extractivista, extractivista así es. a Sí. una, Eso a sí es muy una chimbo porque además él da el de dato de que ahora estamos producción. exportando carros eléctricos Sí, y que el rubro que más creció fue el de los carros eléctricos. Y es verdad, creció un 191%, pero porque exportamos 7.000 carros eléctricos que no son ni 100 millones de dólares. no, no, O claro. sea, es No, no, como es una cifra mucho marginal. totalmente engañoso. Es una cifra marginal Claro. y lo que es cierto además es que, por ejemplo, la industria no le fue bien con Petro. Claro, sí. Puede ser que no se hayan quebrado empresas o tal cosa, pero es cierto que no creció. Los crecimientos en el caso del gobierno de Petro vinieron por el sector agrario, vinieron por el sector público, vinieron por el tema del entretenimiento, Claro. pero en el tema industrial, que es el que él cree, digamos que es lo que él en su cabeza tiene con razón, digamos, porque es como economía clásica, que es pues la transformación, Mm. es lo que produce riqueza, la transformación de la materia prima, y ahí es donde además el trabajo se vuelve esencial. Sí. Pues eso es pura teoría marxista, Héctor, pues. y saliendo un poquito como de los datos puntuales que obviamente son claves porque son los indicadores que nos permiten hacer ese análisis, pero mi pregunta escuchándolo era, bueno, la gente eligió a Petro con la promesa de un cambio, ¿sí? ¿Qué tanto cambio realmente vemos 4 años después? O sea, ¿en qué realmente cambió la vida de los colombianos? O sea, esto, si decimos 3 millones de personas que ganaban el salario mínimo, pues tienen un mejor poder adquisitivo, ¿qué tan sostenible? O sea, ese cambio, Héctor, ¿tú cómo lo Yo creo que analizas? hay un sector al que le mejoró la vida de manera más o menos importante, no tampoco tan radical, digamos, pero ¿Pero sí, hubo más pero cambio sí que está mejor hoy durante Juan que. Manuel Santos o durante Sí, Uribe? pues depende, digamos, en la situación personal, yo insisto en mi teoría de que la gente cada vez lo que hace comprobar más es que depende menos del gobierno. Ujú. Hay algunas personas que dependen del gobierno, pero cada vez son un grupo más pequeño, porque
el señor que tiene, qué sé yo, una panadería en un barrio cualquiera de Bogotá, pues esa persona seguramente está más o menos igual. Claro, a ver, podrá decir, no, es que tal insumo hoy me cuesta más o los dos empleados me cuestan más y le ha tocado tomar algunas medidas para adecuarse, digamos, a eso, pero en general ahí está la panadería, digamos, más o menos igual, no se cerraron miles de panaderías, no hubo como lo vaticinaba el doctor Cabal de Penalco, que se iban a cerrar 50.000 tiendas por cuenta de la reforma tributaria de Petro. No, nada de eso no pasó. Eso no quiere decir que no se hayan cerrado unas Sí. tiendas y tal, pero en el global esas cosas no pasaron. Pero a mí me parece que, insisto, la conclusión de la gente no es que gracias a Petro, sino que gracias a mí estoy bien. Gracias a que yo trabajo, a que me levanto temprano, a que ahorro, a que soy disciplinado, a que a que la señora ayuda, a que los hijos también aportan, no sé qué, están mejor. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la condición material de cada de los colombianos, a mí me parece que eso pasó sin tocarnos ni mancharnos. Claro, para la izquierda no es un mal resultado, porque como se presagiaba una tragedia, entonces pues el resultado es, pero Claro, ¿quién está pero peor? desde tu perspectiva, Héctor, porque yo siento que el gran legado de Petro fue haberle dado una vocación de poder a la izquierda, haber consolidado a la izquierda como una verdadera opción política, y yo siento que eso es un legado inmenso porque pues va a haber un grupo de gente que piensa muy diferente al establecimiento y que va a dar la pelea, va a hacer correcciones, y yo creo que así como de Uribe, ese fue parte de su legado, fue haber sacado a la derecha, digamos, de la Del closet, ilegalidad y del del closet closet. y de haberlo vuelto una fuerza política real. Me parece que ese también es el legado de Petro por el lado de la izquierda. ¿Tú, Sí, tú cuál sí, sientes sí, yo que estoy de es el acuerdo. Yo creo, verdadero legado de Petro? no, yo estoy de acuerdo contigo que tal vez es ese. Claro, durante su gobierno tuvo unas cosas que fueron importantes, pero que no son sostenibles. Por ejemplo, el tema ese de la representación de unos sectores sociales que normalmente no estaban representados en el gobierno. Pues bueno, Abelardo está conformando su gobierno y ahí no hay los, ¿cómo era que decían? Los nunca. Los nadis. Los nadies. Ahora ¿Sí? son los nunca. Nunca nadie. Pasamos de los nadis a los que nunca han Entonces, robado. los nadies están desaparecidos en los nombramientos de Abelardo, digamos. Ahí no hay O sea, no fue negro. un cambio estructural, es lo que te estoy Claro, diciendo. no hubo un cambio estructural y eso me parece que pues terminó siendo un fracaso. Pero eso también es como Porque, por una torpeza de Abelardo, porque siento que si esta sociedad hiciera un saldo pedagógico, pues entendería que tener esa diversidad claro, en el poder pero es un valor. yo ahí culpo a Petro porque no logró consolidar un cambio suficientemente estable. Él mismo lo puso en riesgo con sus Claro, equivocaciones, con claro. sus errores. Nombrando un actor porno, Claro, ministro, sí. haciendo una serie de cosas que lo que hizo fue generar un movimiento en contra. Pero, digamos, para un sector de la sociedad colombiana, eso que era un cambio que para muchos nos podría parecer positivo, terminaba siendo negativo, Claro. terminaba siendo personas que no estaban suficientemente preparadas para el ejercicio del cargo O que público. llegaron ahí y no eh, hicieron nada significativo. Claro. Ahora, en términos de su política económica, en general, digamos, salvo el tema de la izquierda que es un poquito más estable, pero en general los otros resultados de Petro, en mi opinión, no son estables. Por ejemplo, el cuento del cambio del modelo económico. Supongamos que haya sido cierto, digamos. No logró tampoco consolidarlo de una manera suficiente, tanto que Abelardo lo que amenaza en buena manera Es reversal. es derogar y cambiar todo eso. Abelardo, su primer mes de gobierno, y lo ha dicho que es su primer día de gobierno, es derogar las cosas de Petro. Es echar 80 decretos derogando temas de Petro. Eh, y parte de lo que deroga, por ejemplo, eso no será en un decreto porque nunca se formalizó en un decreto, pero era, por ejemplo, no hacer fracking o, por ejemplo, no firmar más contratos de exploración petrolera, que es ese tema de cambiar la economía extractivista a otra modelo económico y tal. Pues eso se acaba el 8 de agosto.
y pues no pudo decir que es un legado, una cosa que se acaba de un día para otro. No, pues fue un intento, pero no lo logró. Todo lo que no haya logrado consolidar, pues no entra a la sucesión, digamos, porque Claro. es ya, bueno, La reforma laboral se puede, yo pero pues fue muy marginal en realidad. solo hasta ahora presentaron que Claro, un si proyecto de logra paquete de aprobar la reforma pensional, ese es un legado importante. es un legado importante incluso menos para sus concepciones ideológicas, pero más para este tema pensional. La verdad, la reforma pensional es una reforma que yo percibo que hay mayoritariamente la idea de que es positiva, que hay cosas que se pueden corregir, tal, pero que en general ese concepto de los, ¿cómo se llaman? Pilares. Los pilares, ese concepto de los pilares es Eso lo sí que hay que cambió hacer. paradigma. Es lo que hay que hacer y prácticamente todos están de acuerdo. La pregunta es, digamos, si ponen 2 millones o 3 para que sea obligatorio el aporte al fondo público o lo que fuera. eh, pero yo estimo que eso se va a caer, creo, eso no va a terminar pasando. eh, y eso sí, la gente se va a terminar, digamos, lamentando que eso cabe. Yo creo que eso sí Porque va a terminar pasando, Héctor. bueno, pues ojalá, ojalá porque si se cae, Abelardo no lo salva. O sea, no es que Abelardo vaya Claro, a presentar un proyecto más o menos con la misma idea, porque Abelardo va a hacer un esfuerzo por no parecerse a Petro en nada, aun si Petro tiene la razón, ujú, como en ese caso de claro. la reforma pensional. Entonces, a mí tal vez, digamos, yo sí creo que digamos, es una cosa como del siglo pasado, del siglo XX y de mediados del siglo XX, digamos, o incluso antes, que es como la población trabajadora, sindical, etcétera, consiguió unos logros. Esos están mejor. Eh, los demás, Pero la población sindical son el sí, claro, 8% es de una la cosa población. absolutamente marginal. Entre otras cosas porque el trabajo también ha cambiado, porque es que antes eso se pensaba pues de hordas de personas yendo a una Claro, industria a hacer unas cosas claro. que ¿Crees ahora ya no que el se hacen. aumento de cupos en la universidad pública, esa ley 30 que cambia la distribución de asignaciones a la universidad pública, es un cambio estructural sostenible o tampoco? No sé, francamente, ahí no tengo suficiente información ni de cuántos cupos, porque Petro en su informe muestra un Él crecimiento dijo que importante, medio millón de cupos. y efectivamente hubo un crecimiento Lo de que pasa cupos es en la que se universidad perdieron en pública. la universidad privada por lo que le quitó Han el perdido en la universidad programa. privada y hay una cosa ahí que no logro todavía, no está suficientemente discriminada y es que tanto de ese incremento de muchachos en la educación superior están en formación tecnológica y que tantos en formación universitaria. Porque claro, en formación tecnológica otros gobiernos lo han hecho, por ejemplo, creciendo el SENA mucho. Y aquí pues lo hicieron y haciendo unas políticas que yo creo que son buenas, ojalá el gobierno de Abelardo las siguiera, que son estos de como de pasar del colegio a la universidad, incluso en la propia instalación del colegio teniendo posibilidades de una educación superior de formación tecnológica y tal. Yo creo que ahí hay unas cosas, pero no fueron la gran revolución, digamos. Yo creo que en educación hubo revoluciones interesantes de inversión en zonas muy periféricas en las que no se había hecho inversión, y eso le cambió la vida a unas comunidades muy puntuales. No necesariamente eso va a salir en los libros de historia, porque, Claro. O digamos, sea, ¿qué va a salir en los libros de historia si uno dice, bueno, el gran legado de Uribe fue la seguridad, o sea, la gente sí le cambió la vida, o sea, la derrota estratégica de las FARC sin duda, es el gran legado de Uribe, el gran legado de Santos fue la desmovilización de las claro, FARC, Duque no tuvo legado. Duque no tuvo, pues, digamos, el COVID, que, Bueno, sí, pero no, pero poco. Eh, lo de Duque no sale en los libros de historia. cuál es el legado que va a aparecer en los libros Yo de creo la que el de la historia? izquierda, digamos, va a La ser, consolidación de va- la izquierda, del movimiento social, haber llegado al poder, haber ganado como una vocación de poder el movimiento social. sí, y ya, digamos, pero que eso es distinto por ejemplo, la Revolución en Marcha. La Revolución en Marcha, la de López Pumarejo en 1936, sí significó para la gente
muchos derechos adicionales que antes no tenía. Claro. Bueno, el derecho a la huelga y todos los derechos laborales. Ahora la situación laboral mejoró un poco, pero eran unos derechos que ya la gente tenía. Las mejoraron, incluso mucho de la reforma laboral fue convertir decisiones judiciales en leyes. Ya los jueces reconocían muchas de las cosas que estaban en la reforma laboral. Entonces, ahí no siento que haya un gran cambio, no hay la O sea, constitución creo que ahora de quizás 91. hay una mayor conciencia sobre los derechos laborales de los que tenía la gente Sí. antes y como una sensación de que tienen más derecho de exigirlos, Sí, pero eso pero no es eso tampoco revolucionario, es digamos, tan estructural. eso no logra pasar a un libro Entonces, de historia. el paradigma ambiental, Eh, que fue algo en lo que él hizo tanto énfasis, ¿crees que de Pero es que ahí no pronto logró ningún resultado. no, sí, y se Ninguno, ni uno solo. politizó Digamos, la y deforestación aumentó. Todos los indicadores son negativos en materia ambiental, no hay ningún indicador negativo, positivo. Y el tema ese, por ejemplo, que llama de la transición energética, también es un poco carreta, porque la verdad es que lo que se logró en términos de crecimiento de generación de energía muy poco. por medios distintos a los tradicionales, llamémoslo así, primero fue poco. Y segundo, incluso hay unos expertos que dicen que es innecesario, porque Colombia es un país que produce energía limpia desde hace rato, porque la produce con agua Sí. y no con plantas térmicas. Héctor, y en términos de legados estructurales negativos, pues la destrucción del sistema de salud. O sea, creo que eso sí queda Sí, en los libros y yo sí, creo que igual Colombia eso se es va a demorar coyuntural, ¿no? unos años en reconstruir el sistema. Yo siento que eso es bastante estructural. Me da la Sí, impresión. yo creo que eso es Además, cuando se muere alguien esperando que lo atiendan, pues eso ya es estructural. sí, claro, ¿no? Es que ahí el problema de la salud es que hay unas cosas como esa historia, pues que mencionas que cualquier cosa pues es un drama, porque pues un niño esperando una cirugía o una persona mayor esperando una medicina de la cual depende su vida y no le llega. Entonces, pues sí, cada historia es un Entonces, drama, creo que pero son corregibles. Yo creo que hay unos daños que son unas crisis. Asumo yo, hay mucho, se ha mencionado mucho, yo ahí he tenido algún grado de duda, digamos, en el tema de la crisis energética, que vamos a tener un apagón, claro, de eso seguramente vamos a hablar siguientes movidas en el próximo semestre varias veces, pero hay un fenómeno natural, ¿no? Hay un fenómeno natural irresistible. El problema lo vamos a tener nosotros y lo van a tener en el Perú y lo van a tener en toda la región por cuenta de que hay un niño muy grande. Entonces, claro, se va a pagar probablemente va a tocar tomar medidas de racionamiento energético y pues mucha gente va a decir, Petro no hizo lo que tenía que hacer. La verdad no está tan claro qué hubiese podido hacer para cambiar sustancialmente eso, porque pues lo único que cambia sustancialmente es lo que llueva. o sea, creo que haber frenado la exploración de gas es un elemento clave y bastante Lo estructural, que pasa es que la exploración de gas no produce un resultado tan rápido, o sea, desde el día que yo tomo la decisión de poner a explorar, no, por eso eh, es que eso tiene un mi, impacto mi- a pero 4 en 15 años. años, No, no creo dentro de que 6 meses. Eh, creo que sí. esa siempre ha sido una discusión, digamos, Héctor, yo me acuerdo de una columna que te escribiste en La Silla Vacía, como cuando escribías de manera juiciosa al principio del gobierno Petro, que tú decías un impacto que podría tener el presidente es como legitimar la democracia en los sitios rurales, entre las personas más jóvenes, y yo siento que una cosa que sí cambia estructuralmente, esperaría yo que sea estructural, vamos a ver en los próximos meses qué tan estructural fue la relación de la policía con la protesta social, ¿no? O sea, creo que ahí sí hubo como un cambio grande y lo otro es como la relación en lo rural con el Estado. ¿Tú crees que eso sí es, sí, tú no, crees que ese optimismo que tú tuviste al principio del gobierno lo conservas 4 años después? no, yo no, y yo escribí otra columna en La Silla Vacía que se llamaba la Petro, otra oportunidad perdida. Mm. Y era una oportunidad para eso, que era, ¿para qué puede servir Petro? Para legitimar el sistema, para que unas personas que han estado, digamos, marginadas del sistema, terminado el gobierno de Petro, digan, bueno, no, este sistema sí funciona
y nos ayuda y podemos llegar al gobierno y podemos mejorar nuestra vida y tal. Y yo creo que aún las personas que mejoraron la vida durante el gobierno de Petro, lo que terminan es diciendo que el sistema es un desastre por todo el El discurso discurso de del fraude. fraude y de que no nos dejaron y de que es que siempre están impidiéndonos. Me parece que al contrario, el sistema salió más deslegitimado. Las personas hoy, esas personas que estaban en esa situación de marginalidad, incluso las que consiguieron estar mejor, hoy desconfían más del sistema que antes. Esa fue una gran oportunidad perdida. Yo en ese momento, cuando escribí esa columna, se lo atribuía un poco a la resistencia de unos sectores de élite y, en fin, del establecimiento a las políticas de Petro. Y yo creo que sí, pero al final terminó siendo, esa oportunidad se perdió mucho más por la actitud del propio Petro, que resolvió echarle agua sucia al sistema en vez de decir, bueno, ya estamos aquí y el sistema somos todos, y terminó desprestigiándolo. Yo creo que cuando haya otra encuesta, que ojalá haya encuestas otra vez, pero porque se perdió esta que La llamábamos, trazabilidad esta del que Inbamer llamábamos Poll. Inbamer Poll, se perdió y ahí preguntaban por la confianza en las instituciones. Y ahí podríamos ver si efectivamente se ganó algo en confianza y yo creo que muy poquito o nada. Héctor, en los minutos que nos quedan, yo siento que nosotros como sociedad tenemos que hacer como un saldo pedagógico de este gobierno, ¿no? O sea, ¿qué aprendimos estos 4 años que deberían ser lecciones que nosotros atesoremos para los siguientes 4 años? Sí. ¿Cuál es para ti el saldo pedagógico de este gobierno? ¿Tú qué aprendiste? ¿Qué crees que la sociedad se debería llevar de estos Para 4 años? para mí el más importante es el- la importancia de que el sistema político funcione con un conjunto de límites a los gobernantes y de control ciudadano y político a los gobernantes. Ese me parece que es el mayor logro. Yo, digamos, siempre lamenté mucho cuando, pues, mucha gente que activó ese sistema de controles durante todo el gobierno de Petro empezó como a echarse atrás porque ya estaba Belardo. Pero últimamente he ganado, digamos, esperanza con esto que hablamos la vez pasada de que, bueno, en el Congreso Abelardo está claro que no la tiene tan ganada toda, que le toca negociar, que efectivamente tenemos un presidente que está más amarrado de lo que el propio presidente cree y que eso también le va a pasar a Abelardo. Y yo sí creo que ese es un gran logro, que el presidente pueda menos es un gran logro. Claro, la contracara de eso, Héctor, es esa sensación que tienen muchos petristas de que si Petro no pudo consolidar un cambio fue porque no lo dejaron, precisamente por todos esos controles. Entonces, ahí cómo balanceas ambas caras de la moneda. Sí, ese es el pasillo estrecho del libro de James Robinson nuevo, que es Ah, justamente no eso. lo he leído. Es un libro de Robinson que escribe con el otro premio Nobel, que el nombre se me olvida, después de ganaron Acemoglu, el premio Nobel, sí, y Acemoglu. escribieron un libro que se llama El pasillo estrecho, que es en realidad el gran tema, digamos, de un sistema político y de los sistemas políticos contemporáneos es cómo tener, ellos llaman el leviatán encadenado, con tantos límites, con un sistema de controles tan fuerte, que sea compatible con el logro de resultados. Y entonces ellos lo que dicen es, bueno, estas dos cosas como que se van estrechando y ese pasillo estrecho por el que logran pasar unas cosas es como finalmente el punto. Y yo creo que eso en Colombia pues está más o menos, quedó claro en el ejercicio. Para el ciudadano, no necesariamente. A algunos les pareció que estuvo muy bien que el Leviatán estuviera encadenado 4 años, pero tenía el efecto de que el O otro... sea, ¿tú crees que si Petro no pudo consolidar un cambio fue porque no lo dejaron o No, porque no, tenía malas ideas, no, yo creo que era un desorden Petro en no gestión? tenía una idea, es mi punto, yo creo. A mí me parece que Petro le faltaba una concepción más global. Él tiene unas ideas, algunas buenas, otras pésimas, pero tiene unas ideas
y algunas discutibles, digamos, en el tema económico y tal. Pero no, yo no creo para O nada sea, que esta Petro. idea que él esgrime en el discurso de que los últimos deben ser los primeros y los primeros deben ser los últimos, que él vio como el leitmotiv de su gobierno en su gestión, ¿crees que eso no era una idea suficientemente Pues es que esa idea poderosa? había que aterrizarla en unas políticas públicas que produjeran ese resultado. Y él lo consiguió en 2 o 3, pero en la mayoría o no las consiguió o si las consiguió fueron resultados efímeros. Y ahí sí ya por un montón de defectos de su capacidad de liderazgo, su desorden en su vida privada que afectó mucho la gestión pública, su incapacidad de armar equipos de gobierno, en fin, un montón de defectos de su capacidad de liderazgo que afectaron los resultados. Para nada creo que fue porque no le dejaron. Yo creo que hubo una resistencia grande, me parece que legítima, pues porque una persona que siente que le están afectando sus intereses, pues también tiene el legítimo derecho a resistir y así ocurrió. Pero aún así, yo francamente creo que en la sociedad colombiana hubiese estado dispuesta, aún el establecimiento y tal, si el estilo de liderazgo de Petro hubiese sido otro. Petro hubiera podido conseguir, bueno, mira que cuando Petro intentó hacerlo, que en realidad terminó haciéndolo Laura Sarabia con la intervención De lo de los ricos en La Guajira. de Sarmiento de la Guaira, realmente eso fue lo que le llevó agua a la gente de La Claro, Guaira. y porque yo sí creo que el establecimiento colombiano, aunque resiste los cambios, insisto, me parece que es legítimo que lo haga, también hay un empresariado que siempre es mucho más Exacto. sensible de lo que alguna gente cree, de lo que Petro cree. Petro desconfió mucho, Petro los agredió mucho y cuando en el poco momento en el que les buscó, los encontró y ahí se produjeron unos resultados en La Guajira, por ejemplo. Héctor, a mí me parece que para mí el saldo pedagógico que me encantaría que uno como sociedad pudiera llevarse es que yo vi que en estos 4 años por primera vez los empresarios, por ejemplo, no tenían con quién hablar en un ministerio. O sea, ellos me preguntan a mí uno con quién tiene que hablar en el Mintic o en el Ministerio de Agricultura, que era la sensación que tuvo, pues, que tuvo el movimiento social durante años. ¿Con quién hablo en tal sitio, en tal ministerio? Y ahí, en todo caso, si eres indígena, pues tenías una cantidad de contactos, afro, tenías una cantidad de contactos. Digamos como que yo sí siento que como sociedad tendríamos que aprender a que no necesariamente siempre tenga que estar la otra mitad excluida, ¿no? O sea, Sí, como sí, poder claro, crear esos porque puentes, me parece y que que las si uno reglas sean aprendiera más eso podría más ser maravilloso. claro, claro, me parece muy buena ese comentario, porque si las reglas son generales, pues yo no tengo que buscar con quién hablar, Claro, sino que tengo que hacer las cosas claro. que tenga que hacer. Y claro, lo que pasa es que el gobierno de Petro, que esa fue otra columna que tal vez te acuerdas que se llamaba Cambio es lo que ha habido. Cuando la gente decía esto es el cambio, pues porque había escándalos de corrupción o políticas clientelares y la gente reclamaba al cambio si esto sigue siendo la misma cosa. Yo escribí por llevar la contraria, no, cambio es lo que ha habido y cambio en los intereses que se representa. Y eso sí, pues hubo un cambio fundamental. Pero la tragedia, digamos, en términos de sociedad, es que haya un gobierno que esté representando unos intereses y desconociendo otros. Lo ideal sería tener un gobierno que trata de, digamos, compatibilizar los distintos intereses y no de unos contra otros. Bueno, no somos tan optimistas de que el gobierno que arranca ahora lo vaya a hacer, o No, no, no. tienes optimismo de que ese saldo pedagógico se incorpore. No, yo el único saldo pedagógico que espero que se incorpore es el del sistema de controles. Si logramos pasar el próximo gobierno sin que haya un retroceso en materia de derechos esenciales, fundamentales, de libertades o de derechos económicos o en fin, yo creo que tenemos que darnos por bien servidos. Si logramos controlar al presidente Abelardo de la Espriella, me daría por muy bien servido y creo que sería un gran legado de Petro,
pues no de Petro ni por Petro, sino porque el sistema institucional se afinó de una manera que a mí sí me parece que en las primeras de cambio, Generamos una resistencia, en las primeras de cambio ha habido, unos músculos que no teníamos. claro, en las primeras de cambio, entre otras cosas, en las discusiones es fácil poner al otro, digamos, a decirle, bueno, pero si usted ayer pedía Claro. que el Congreso le parara las cosas al presidente, Claro, ahora ¿por qué quiere que se las apruebe? claro. Entonces, pues sí, eso yo sí creo que hay que dar un saldo pedagógico. En lo otro, me parece que no soy. Y tampoco creo que los libros de historia, digamos, vayan a tener que dedicarle muchas páginas al gobierno del cambio. Okay. Va a ser un par de paginitas, Una nota, tú de- que eres profesor, un par de... de 1 a 5. Uy, no, rajado, Rajado. rajado, muy rajado, 1,5 o 2, porque además en, yo por lo menos evalúo mucho en los estudiantes el esfuerzo, digamos, la disciplina, El método. el intento de hacerlo, exacto. Puede ser que no lo consiga, lo que fuera, pero yo, bueno, usted lo hizo, siguió los pasos. Este no siguió ningún paso y por eso no logró el resultado. Bueno, Héctor, yo creo que con esta nota podemos terminar este capítulo de La Siguiente Movida. A todos nuestros seguidores, por favor, marquen la campanita, síganos, queremos seguir creciendo en esta nueva Y temporada nos que despedimos del será gobierno de Petro. sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella. Con esto le ponemos punto final al gobierno de Gustavo Petro. Muy bien. Héctor, muchas gracias. Nos vemos en el gobierno de la Espriella. Desde la Espriella. En el Congreso, Presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.